a Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no te enseñaran doctrinas extrañas, que prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Amén. Se puede sentar y vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, que bendigas, Padre, este tiempo, Padre amado, que nos bendigas, Señor, con tu palabra, Padre amado, que bendigas, Señor, a tu pueblo con sabiduría, inteligencia, que cada uno de nosotros, Padre, pueda entender la enseñanza, la palabra, Señor, que tú nos has, Señor, dado, Padre, en este día. Pido, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos que están aquí, los que no están, Padre, también sean bendecidos y prosperados. Y bendice, Padre, aquellos que están aquí, Padre Santo, con una doble bendición de tu presencia, Padre, de tu misericordia, Padre. Y te pedimos, Padre, por las peticiones de tu pueblo, Padre, de tu iglesia. También, Padre Santo, las peticiones que han sido enviadas, Señor, por teléfono, Padre, o por mensaje, Padre amado, por el internet. Te pedimos, Padre, que conceda las peticiones de los corazones de tu pueblo, de tu iglesia, Padre, de aquellos hermanos que están cerca y lejos, Padre amado. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Este pasaje, hermanos, sabemos que Pablo, dice la Biblia, que Pablo es el perito arquitecto de la iglesia, ¿verdad? El arquitecto con excelencia, aquel que tiene, ¿cómo se dice? Experiencia. Pablo es el arquitecto, el que pone la enseñanza, la doctrina de la iglesia. Y ahí lo leímos en el último versículo, ¿verdad? Dice, según el glorioso evangelio, dice, del Dios bendito que me ha sido encomendado, ¿verdad? Dios le dio esa encomienda a Pablo. Recuérdense que la Biblia dice que hay un solo Espíritu, un solo Dios, pero dice que los dones del Espíritu, los dones son del Espíritu. Los ministerios, dice la Biblia, que son de Cristo, del Hijo, y que las operaciones, o podríamos decir, las encomiendas, son de Dios Padre. Y Pablo, hermanos, aquí escribe una carta. Hay 13 cartas que Pablo escribió en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Algunos le atribuyen también la de Hebreos. Podríamos decir que sí, que no, ¿verdad? No sabemos exactamente con exactitud que fue Pablo, que algunos aseguran que sí, y otros dicen que no, ¿verdad? Así que vamos a decir que probablemente la escribió, pero no hay una evidencia 100% clara como las otras 13. Así que Pablo escribe 13 cartas para la iglesia. De ahí es una parte donde sale la doctrina de nosotros, la enseñanza, la doctrina de la iglesia. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Claro, no solo las enseñanzas de Pablo, están también las de Pedro, los demás apóstoles, los evangelios que también nos dan mucha enseñanza, y obviamente tenemos todo el Antiguo Testamento que también nos da mucha enseñanza. Pero las cartas de Pablo, como les dije, son
no que sean mejores, pero son, como les dije, él dijo, él es el arquitecto de la iglesia. Dios es el fundador, ¿verdad? El Señor Jesús es quien funda la iglesia en la cruz. Él es el esposo de la iglesia, ¿verdad? Y la Biblia también dice que Él es la cabeza del cuerpo que somos nosotros. Pero Pablo es quien nos da la mayor parte de la doctrina. No vamos a decir que la mejor, no, sino la mayor parte, porque él escribió más cartas. Pero, aunque también hay doctrina en otros libros, no solamente aquí, pero... y nos da y nos enseña, porque Pablo era un hombre que usted recuerda que se cambió el nombre, o algunos dicen que se lo cambió, algunos dicen que ya lo tenía. Se llamaba Saulo. Él se llamaba Saulo. Y era de una ciudad que se llamaba Tarso. Por eso le decían Saulo de Tarso, ¿verdad? Porque en ese tiempo no había apellidos. Nomás les decían a las personas de dónde venían. Por eso a Jesús le decían Jesús de Nazaret, porque la gente pensaba que era de Nazaret, aunque había crecido y vivido en Nazaret, pero Jesús había nacido en Belén, y ese era el problema que tenían con él, ¿verdad? Y decían, ¿cómo dices tú que eres el Mesías? Si la ley, los profetas dicen que el Mesías tiene que salir de Belén, y tú has salido de Nazaret. Y era uno de los problemas que tenían con él. Pero Jesús había vivido en Nazaret, por eso le decían así. Entonces Pablo no era como los demás apóstoles, los 12 apóstoles del Señor. Recordemos que Pedro era un pescador, un hombre que hacía trabajo manual, ¿verdad? Que hacía trabajo físico. Igualmente su hermano Andrés, igualmente Juan y su hermano Santiago, Jacobo. Y aparte de esos cuatro estaba Mateo, que la Biblia dice que era un recolector, ¿verdad? de impuestos, que haber sido un hombre inteligente, ¿verdad? Porque no cualquiera, ¿verdad? hacía eso. Y había otros, ¿verdad? que tenían diferentes profesiones. Pero Pablo era diferente, porque Pablo había crecido en un lugar, en una casa sumamente religiosa. Pablo, su familia, por decirlo así, se dedicaba a la enseñanza de la Biblia, de la Torá, de la ley, no de la Biblia, pero de la ley, porque en ese tiempo no había Biblia todavía. Pablo dice en la Biblia que él era fariseo de fariseos. Algunos lo interpretan que era fariseo de cuarta generación. Así que era un hombre que venía de una línea de gente que se dedicaba al servicio de Dios, a la enseñanza de la iglesia. Así que Pablo era un hombre que podríamos decir, ¿verdad?, que se sabía la ley al revés, y volteaba y se la sabía de memoria, y se sabía todos los versículos, y sabía todo lo que tenía la ley. Él sabía todo lo que había en la ley, porque había estudiado, se había dedicado su vida, aunque también dice que, ¿verdad?, que él se había, y no sé si eso lo había agarrado desde pequeño o quizás después de que se convirtió, pero dice que trabajaba haciendo cartas, ¿verdad? Hacía cartas. Cuando no estaba predicando, pues se ponía a hacer cartas para venderlos. Pero no sé si eso probablemente lo va a haber, se había entrado en eso más después de que se convirtió el Señor, porque usted sabe que los fariseos, ustedes recolectaban ofrendas y cosas. Entonces, Pablo era un hombre muy estudiado y preparado en la ley de Dios. Recordemos, hermano, que cuando leímos este pasaje que habla de la ley, no está hablando de la ley de un gobierno. Porque recuérdense que en ese tiempo, el gobierno que gobernaba sobre Israel y sobre casi todo el área del Mediterráneo era el Imperio Romano. Así que las leyes no eran las leyes de Israel, sino que eran las leyes del Imperio Romano. Pero cuando habla aquí Pablo, no se refiere a la ley romana, de la ley cívica, sino que se refiere a la ley de Moisés. Entendamos eso, porque es importante, ¿verdad? Está hablando de la ley de Moisés. Que la ley de Moisés
Usted recuerda que Dios apartó a Israel como un pueblo escogido y les dijo, ustedes van a ser diferentes a las demás naciones. Y les dijo y les dio la ley, que era una ley que se componía de leyes morales, pero también espirituales. Había leyes donde decía, solo vas a adorar a Dios. Es una ley espiritual, obviamente. Pero también había leyes que decía, bueno, no vas a matar al prójimo. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante la ley de Dios en ese tiempo, en el judaísmo? Porque en ese tiempo, la mayoría de las sociedades de esos tiempos eran politeístas, ¿verdad? Que creían en muchos dioses, en 20 dioses, 100 dioses, 1000 dioses. Y sale Israel, como, no voy a decir la primera, ¿verdad? Porque a lo mejor hubo antes, pero otros, pero como una de las primeras sociedades monoteístas, ¿verdad? Que creían en solo un Dios, Israel, que era muy diferente. Y aparte de eso, que muchas de sus leyes eran diferentes a las demás pueblos, personas. En ese tiempo había grupos de gente, y en todo el Antiguo Testamento lo vemos, que ofrecían a sus hijos en sacrificio humano y otras cosas, por ejemplo, que Dios aborrecía, y por eso el Señor decía, no solo por eso, pero por otras cosas, que decía, voy a destruir a esos pueblos. Y la gente dice, pero ¿cómo Dios va a erradicar a grupos de gente? Pero es que era gente perversa, que lo que hacían era, se comían a sus hijos, quemaban a sus hijos, los pasaban por fuego, era algo muy común. Hasta afectó en diferentes tiempos a Israel. Y había israelitas que lo querían hacer también. Y había grupos de diferentes pueblos que practicaban tantas aberraciones que están en la Biblia y también que no están en la Biblia, que lo podríamos buscar en la historia. Pero tantas cosas. Y por eso Dios les dijo a Israel, ustedes tienen que ser diferentes. No van a ser así, no van a seguir las leyes de aquellos o las leyes de aquellos de allá. Ustedes van a tener su propia ley. Y esta ley es la ley que Dios le dio a Moisés. Pero después fueron conquistados, usted sabe, por diferentes pueblos, y llegamos al tiempo del Señor Jesús y el tiempo de Pablo, y Roma era el imperio que gobernaba. Usted sabe que Roma gobernó hasta como el año 470 o 23 o algo así, y hasta esos tiempos estaba Roma, el imperio romano. Entonces miramos esto aún cuando quieren crucificar al Señor. Le dice a los fariseos, le dicen al gobernador, creo que de Judea, no me recuerdo si era Herodes, no me recuerdo quién era, le dice, crucifícale. Y le dice, pero no ha hecho nada malo. ¿Para qué lo voy a condenar a muerte si no ha hecho nada malo este hombre? Y le dice, sí, pero es que nosotros lo querían matar ellos, pero por causa de la ley romana lo podían. Porque la ley romana ya era la ley que gobernaba en la tierra, ¿verdad? Entonces la ley de ellos ya había quedado por abajo. Entonces no podían. Usted recuérdese que cuando estaba el reino de Israel, si alguien hacía algo, lo sacaban afuera y todos lo apedreaban. Todo el pueblo lo apedreaba. Eso era la ley de ellos. Pero la ley de Roma era diferente, ¿verdad? Usted recuérdese que en los tiempos del imperio griego es cuando empezó a salir eso de la democracia y de esas cosas. Y después empezamos con Roma, ¿verdad? Primero, Roma era una república, no era un imperio. Después llega a ser un imperio, ¿verdad? Y así se quedan. Pero ya era el diferente tipo de gobierno. Entonces, Pablo les habla, aquí les dice que les da instrucciones. Tienen dice, que instruyeras, el versículo 3, que dice que le dijo a Timoteo, quédate en Éfeso, que era una ciudad en lo que hoy es Turquía. Quédate en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Entonces Pablo deja a su hijo, vamos a decirlo así, su hijo espiritual, porque no era su hijo físico, ¿verdad? Pero él lo había adoctrinado, por decirlo así, le había enseñado,
y le dice, quédate en esta ciudad y vas a enseñar lo que yo te he enseñado. Dice, porque había mucha gente. Usted recuerda que cómo se esparció el cristianismo en el primer siglo. Estaba Jesús y había 120, ¿verdad? Después del día de Pentecostés. Y después de esos 120, Pedro empieza a predicar, no solo Pedro, pero los apóstoles, y se empiezan a convertir muchos, miles. ¿Y qué pasa? Ellos pensaban, wow, la tenemos hecha. Tenemos a los apóstoles, Pedro hace milagros, ya no está el Señor, pero tenemos el Espíritu Santo. Pedro hace milagros y todas esas cosas. Y el Señor les había dicho que se quedaran en Jerusalén hasta que llegara el Espíritu Santo. Solo hasta ese tiempo. Pero cuando llegó el Espíritu Santo y miraron el poder que tenían, dicen, ahora sí podemos hacer las cosas que Jesús hacía. Y más, ¿verdad? Porque Jesús les dijo que iba a hacer más cosas. Y imagínense, Pedro iba caminando un día, después de la iglesia, iba para su casa, y había un enfermo y se sanaba, nomás por caminar al lado de él, porque había recibido el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero el Señor les había dicho que se quedaran en Jerusalén solo hasta que llegara el Espíritu Santo. Lo que tenían que haber hecho ellos, después de ese tiempo, tenían que haber salido y predicar, tenían que haber seguido por las ciudades de Israel y después por las ciudades de otras provincias, ¿verdad? De otras provincias romanas. Pero ¿qué hacen ellos? Predican en Jerusalén y están contentos. Le predican a los judíos y están contentos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Pues dice, esta gente, bueno, obviamente no lo dice así la Biblia, pero dice el Señor, bueno, esta gente no entiende lo que yo les dije. Se quedaron contentos aquí, felices en la iglesia, pero en el templo en Jerusalén. Pero yo les dije que salieran. Pero entonces, ¿qué hace el Señor? Les manda persecución. Y por causa de esa persecución, casi la mayoría de todos los creyentes, excepto, dice Hechos, los apóstoles, se fueron de Jerusalén. Se fueron por las diferentes ciudades y provincias, porque si no los iban a encarcelar, ¿verdad? Los castigaban y después también los iban a matar, pero al principio no los mataban. Y entonces ellos se esparcieron y cuando iban, dijo, vamos a irnos a vivir mejor allá con la tía que vive en tal ciudad. Y cuando iban de aquí a la casa de la tía, pues les predicaban a la gente. Y entonces la gente se empezó a convertir. Y así se esparció primeramente el Evangelio. Después de eso, cuando Pablo se convierte, la cosa es más diferente, ¿verdad? Porque Pablo, primero dice la Biblia que se tenía que esconder, porque primero se escondió, ¿verdad? Por causa de los fariseos, pero también dice que la gente le temía, porque recuérdense que él encarcelaba a los cristianos hasta que se topó con el Señor, ¿verdad? Porque usted puede pelear con un cristiano, pero contra Dios no puede pelear. Se puede enojar contra su hermano, pero se va a topar con Dios. Amén. Y ahí es donde va a decir, ay, sí, va, estaba yo mal. Pero entonces, Pablo se convierte y después dice que se va y se esconde por tantos años y se va al desierto y se va con los apóstoles y va a aprender. Va a llenarse del Señor y de la palabra. Y obviamente puede ser que sí estuvo predicando, pero no el grado que da después, sino que fue y se llenó primero. Y creo que duró como 14 años o algo así, preparándose. Después de eso, dice que ya el Señor lo manda a predicar. Y empieza a viajar y a predicar. Y primero, la idea era de predicar a los judíos. Pero después empezaron a salvar los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos. Y entonces por eso dijo Pablo, bueno, nosotros vamos a predicar a los gentiles, ese es nuestro enfoque, y tú, Pedro, y los apóstoles van a predicar a los judíos. Ese era como estaban ordenados más o menos. Y así se empezó a esparcir el Evangelio. Y se empezó a esparcir el Evangelio por todo el Imperio Romano. Y eso, mire, el hecho de que Pablo era ciudadano romano, porque había nacido en el Imperio Romano, le fue de mucha utilidad. Él lo dice, ¿verdad? Porque andaba
predicando y él se podía mover para todos lados. ¿Por qué? Porque él tenía la ciudadanía romana. Entonces eso es lo que le ayudó a él a esparcirse y ir a predicar por todos lados. Y entonces, ¿qué pasa? El evangelio se esparce, y al esparcirse el evangelio se empiezan a salvar muchos más gentiles, gente que no había crecido en el judaísmo. Pero también se salvaron los judíos que habían salido de Israel, o los que estaban viviendo en otros lados que no era Israel. ¿Y qué pasa? Se empiezan a dar un tope, ¿verdad? Porque por causa de que los judíos querían vivir conforme a la ley, conforme a la ley de Moisés, la circuncisión, las leyes, los sacrificios, todas esas cosas. Pero los gentiles no habían crecido en eso. Los gentiles, recuérdense que los gentiles venían de las religiones paganas. Ellos creían, los que eran romanos creían en Júpiter, Mercurio, ¿verdad? En todos los dioses, ¿verdad? Que habían salido de los dioses griegos. Y diferentes religiones, ¿verdad? Porque aún cuando Pablo llegó a, creo que era Atenas, y dice que había religión de todas, ¿verdad? Y hasta que miró un lugar, este está vacío. Y dijo, ahí voy a predicar yo. Porque decía que era el altar al Dios no conocido y no tenía ninguna imagen ni nada. Y dijo Pablo, pues aquí soy, ¿verdad? Aquí no me voy a poner a predicar. Porque ellos, el cristianismo, el evangelio debe ser un evangelio que se predica sin tener una visibilidad de Jesucristo, ¿verdad? Porque nosotros no lo podemos mirar. Hacen muchos dibujos, imágenes, pero siempre, ¿verdad? Lo ponen casi siempre. En esos tiempos ya cambió un poquito la cosa. Pero desde la Edad Media hasta aquí siempre lo han puesto como un hombre europeo, ¿verdad? Blanco, con color castaño, pero Jesús era israelita, ¿verdad? Entonces era más diferente, ¿verdad? No era tan blanco como lo ponían. Aún la misma Biblia dice que su color de piel era como color, ¿qué dice? De tierra seca. ¿Cómo es el color de la tierra seca? Pues era como cafecito, ¿verdad? A ver, miren, usted diga, no, usted es güero, ¿verdad? Ojos rubios, ojos azules, pero así más o menos, ¿verdad? Como color, porque cuando usted moja la tierra, pues se pone más oscura, pero la tierra seca es más clara, pero es café. Así era ese color del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces empiezan los judíos y los gentiles a tocarse. No, pero es que Pedro dice algo, pero Pablo, nosotros nos salvamos por la predicación de Pablo. Pero ¿por qué no se han circuncidado? ¿Por qué no se ponen las vestimentas que nos ponemos los judíos? ¿Verdad? Y Pablo y Pedro, allá sin ningún problema, contentos. Pero los cristianos empezaron a topar, ¿verdad? Pero ¿y será que tenemos que guardar el sábado? Y tantas cosas, ¿verdad? Que estaban en la ley. Y por eso Pablo les escribe tantas cartas a los cristianos. Y en todas las cartas podemos encontrar diferentes cosas. Pero miren lo que dice el versículo 8, que ya lo leímos. Nosotros sabemos que la ley es buena. No está hablando de la ley cívica. Aunque también podríamos decir, ¿verdad?, que la ley de los gobiernos es algo bueno para la gente que cuida la ley. Para los que la quiebran, obviamente, ¿verdad?, no les va tan bien. Pero aquí está hablando de la ley de Moisés. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Y eso es lo que dice Pablo. Si la usas bien, legítimamente, como debe ser, pues es buena. Pero algunos la quieren usar para manipular a otros. La quieren usar para ponerle yugo a otros. Mire que hasta habían tiempos donde querían que los gentiles se circuncidaran. Y Pablo le dijo, bueno, eso no va. Porque estos no crecieron siendo judíos. Ustedes son, hasta el día de hoy, tenemos esos problemas. Pero bueno, si alguien crece o tiene ascendencia de judíos, bueno, eso es diferente.
pero nosotros quizás si negamos, habría que hacer un examen de ADN, pero nosotros que no hemos crecido en eso, ¿por qué vamos a seguir las prácticas de la ley? Si nosotros, lo que el Señor quiere es que vivamos en libertad. En la ley, tampoco vamos a vivir sin ley, ¿verdad? Pero la ley dice la Biblia del Espíritu. Amén. La ley del Espíritu. Y dice que Pablo dice, mira lo que dice el 3, que estudias algunos que no enseñan doctrinas extrañas, primeramente. No queremos doctrinas extrañas. El 4 dice, ni prestar atención a mitos. Vamos a parar ahí. A mitos es podríamos hablar de ambos lados del bando, ¿verdad? De los mitos de los judíos, porque hay mucho, si usted busca en internet o en una biblioteca va a encontrar que hay muchas fábulas de los judíos, muchos libros, muchos escritos de judíos, que son mitos y fábulas. Pero bueno, de ese lado, también hay mucho mito de parte de los gentiles, ¿verdad? Están todos la mitología griega, romana y de tantas culturas. Está bien si uno lo quiere ver o estudiar o leer, pero no es eso que lo vamos a traer a la iglesia. No vamos a enseñar, pero mire hermano, pero es que el dios Júpiter y Saturno y Zeus y Hades. No. Si lo quiere ver en una película, porque sacan películas de eso, ¿no? O si lo quiere leer en una historia, en un libro de fábulas, bueno, eso es otra cosa. Pero no lo vamos a enseñar eso en la iglesia, a menos que sea algo por causa de que estamos queriendo probar un punto o enseñar algo. Pero dice Pablo, no presten atención a mitos. Y dice, y genealogías interminables. Genealogías. ¿Por qué? Porque los judíos, usted sabe, hermanos, que los judíos tienen tanta genealogía. En el Antiguo Testamento hay mucha genealogía. Pero no solo en el Antiguo Testamento, sino que ellos tenían muchos escritos, por decirlo así, o récords, como le quiera decir, de genealogías. Porque usted se da cuenta y nos preguntamos, ¿cómo le hizo Lucas y cómo le hizo Mateo para sacar la genealogía de Jesucristo? Porque ambos, Mateo y Lucas, sacan la genealogía del Señor. Uno de parte de María y uno de parte de José. Los dos evangelios. ¿Cómo le hicieron para sacar la genealogía del Señor? Bueno, por los escritos, ¿verdad? Por el Antiguo Testamento. Y aún después de cuando se acaba el Antiguo Testamento, aparecen más personajes. ¿De dónde los sacaron? Bueno, de los escritos de la historia de ellos. Pero no nos vamos a poner a pensar, bueno, ¿y será que el fulano sí viene del fulano? ¿Y aquel será que sí viene? ¿Y será que el Señor? No vamos a meternos en genealogías, como dice aquí, interminables. Ahora sí podríamos estudiar las genealogías que están en la Biblia, para entender. Usted sabe que los nombres en hebreo son muy importantes. Y otro día podríamos estudiar eso, pero los nombres en hebreo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento especialmente, en el Antiguo Testamento son muy importantes. Porque el nombre es la función de la persona. Yo sé que hoy en día las cosas no es así, pero digamos que usted se llama, voy a decir un nombre para no ofender a nadie, ¿verdad? Digamos que usted se llama Dolores. Va a decir, esta hermana siempre está, como le digo, esto no parece hoy, eso no es aplicable al día de hoy, pero en el Antiguo Testamento sí. Le ponían el nombre que le correspondía. Ahorita a usted le pone el nombre que le gusta, ¿no? A menos que le hayan puesto Sansón, ¿verdad? Porque es muy fuerte. Pero digamos una persona que se llama Dolor, dolor, siempre traigo dolor. Como le digo, eso ya no se aplica hoy, pero antes hacían eso en el Antiguo Testamento. A las personas les daban el nombre que les correspondía a la función que tenían. Y me dice, hermano, ¿cómo se dan cuenta si antes de haber nacido? Bueno, era algo que ellos... y a veces Dios les daba el nombre. ¿Cómo puede pasar hoy? Usted puede orar al Señor, Señor, quiero tener 10 hijos, ¿verdad?
¿cómo les pongo a todos los días? Ahí si les voy a tener 11 hijos para ponerle el nombre de cada futbolista del equipo nacional, ¿verdad? Y le dice el Señor, mejor pone el nombre de los apóstoles, ¿verdad? Bueno, este es no creo, ¿verdad? Pero no creo que quiera tener 11, pero si se anima, lo vamos a orar por ustedes. Entonces, dice, genealogía es interminable, y miren lo que dice la genealogía, lo que da lugar a discusiones inútiles. No queremos discusiones inútiles, discusiones de que no nos van a llevar al entendimiento de la palabra. No tenemos que por qué andar discutiendo, pero es que, ¿y será que tú tienes la razón o yo tengo la razón? Las discusiones inútiles. Dice que nos llevan a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender, hermanos, y enfocarnos. Que necesitamos, sea lo que sea lo que hagamos, usted haga mucho, haga poquito, lo que sea, pero lo que todos necesitamos es hacer avanzar el plan de Dios. Amén. Hacer avanzar el plan de Dios. Hermano, pero es que yo solo barro la iglesia. Bueno, está haciendo avanzando el plan de Dios. Barriendo la iglesia. O predicando, o orando por la gente, o ayunando por los hermanos, ¿verdad? Dice, hermano, yo no me gusta ayunar por nadie, ¿verdad? Porque me gusta comer 5 veces diarias. Bueno, lo vamos a poner a dieta. Pero entonces, dice que las discusiones inútiles, hermano, no avanzan en el plan de Dios. Y el plan de Dios dice que es por fe. Y el versículo 5 dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro. No me voy a parar tanto en eso porque hace meses te hablé de esto. Que el propósito de la enseñanza, hermanos, siempre tiene que ser el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Si yo vengo y predico aquí con una fe falsa, o con una mala conciencia, o con un corazón impuro, ese no es el propósito de la enseñanza. El propósito de la enseñanza es amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia y de una fe sincera. Amén. Y después llegamos al versículo 6, dice que hay gente que se desvía de esas cosas. Se han apartado hacia una vana palabrería. La Biblia dice, parece que es Pablo que dice, que el Evangelio no es palabras. No es palabras y palabras y palabras. El Evangelio tiene que ser poder de Dios. Amén. Y aquí dice que hay gente que se aparta de estas cosas y se van solo a una vana palabrería. Palabras vanas. Palabras que el viento se las lleva. Palabras humanas que solo hablan por hablar, por manipular gente o por sobresalir. Hay un versículo que también dice Pablo que hay gente que predica para hacer enojar a otros. Imagínense. Hay gente que predica solo por orgullecerse y por exaltarse ellos mismos. Pero es que yo predico mejor. Pero es que no me han visto predicar a mí. Orgullo, vanagloria. Todos tenemos la capacidad de predicar. Y si usted, si como dice el versículo, abre tu boca y Dios la va a llenar. Si usted abre su boca, Dios la va a llenar. Hermano, pero es que no sé hablar. ¿Sabe quién no sabía hablar? Moisés. Así dijo él, yo no puedo hablar. Soy tartamudo. Y por eso el Señor le dijo, bueno, ahí está tu hermano, que él va a hablar por ti, pero vas a tener que ir con él. Así que, si no quiere predicar, pues va a tener que ir con su hermano que va a predicar, o con su hermano, y lo va a tener que apoyar en oración. No quiero hablar, Señor, no quiero predicar, porque yo no sé hablar, decía Moisés. Bueno, llévate a tu hermano Aarón, pero ves con él. Así se va. Hermano, no quiero predicar.
lo vamos a dejar predicar. No quiero predicar, lo vamos a mandar a predicar a la calle. No quiero predicar. Bueno, vaya con el que sí va a predicar. Vaya con él, ore por él, apóyelo. Y no diga que no fue, porque Dios, como dice, no voy a ofender a nadie, ¿verdad? Pero yo sé que nadie va a ofender, ¿verdad? Porque nadie es eso, pero Dios hizo hablar a una burra. Hermano, me ofendió. No, eso es lo que dice la Biblia. Que Dios le abrió la boca a una burra. Y dice que la burra empezó a hablar, hermano, esas son fábulas y cuentos de niños. No. Usted sabe que los animales tienen memoria. Usted va y le pega a un elefante una patada cuando cree que se va a acordar de usted. O si le da de comer. Los elefantes tienen buena memoria. También dicen que hay ciertas avispas, ¿verdad?, que reconocen caras. Y si usted va y los molesta, los van a buscar hasta que no lo piquen. Eso no es avispa, ¿verdad? Los animales tienen memoria. Y aún la Biblia lo dice, porque dice que cuando la burra habló y le dijo, tantos años he servido, ¿verdad? Entonces acordaba de los años que le había servido. A decir, hermano, me está ofendiendo. Pero como decía un hermano, ¿verdad?, que le quede el guante, que se lo implante, ¿verdad? Pero, hermano, el Señor puede hacer hablar a los burros. El Señor dijo que puede levantarle hijos a Dios desde las piedras también. Imagínense. Yo no quiero ir. Bueno, el Señor va a mandar una piedra. Nadie quería pelear contra Goliat. Y el rey que era el más alto, la Biblia dice que Saúl era el más alto de todo Israel. Por eso es que Dios lo puso. Porque la gente quería ver a un hombre imponente, a un hombre grande, a un hombre fuerte. Quería ver a un hombre que sobresaliera. Y por eso Dios les dijo, bueno, quieren, porque el Señor iba a ponerle el rey, pero se iba a esperar hasta David. Pero ellos se adelantaron 40 años. Entonces le dijo, bueno, prefieren a un hombre antes que a mí, les voy a dar a Saúl. Y Saúl dice que sobresalía, era el más alto de todo Israel. Dice que toda la gente le llegaba a los hombros a Saúl. Entonces era alto. Y Goliat llegó. Y usted sabe que, bueno, el martes creo que les hablé un poquito de eso, pero que les dije que el mundo antiguo era diferente al de hoy, por causa de que en el principio no tenían la atmósfera como la que tenemos hoy, ¿verdad? En ese tiempo, en la atmósfera había una capa de agua, que aún dicen, estaba yo leyendo en el internet, que salieron que dicen algunos personajes, que dicen, probablemente el mundo de antes, la tierra cuando antes, millones de años antes, o miles de años antes, no sé, dicen ellos, probablemente la tierra era una tierra inundada en agua. Pues sí, obviamente, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, se levanta Goliat, que era como de 9 pies, imagínense. Jugaba basquetbol. Y era como de 9 pies de alto, imagínense, no cabría en la puerta. Y lo miró Saúl, que era el más alto, y dijo, no, este sí está más grande que yo. Este me va. Por eso, cuando llegaron los judíos, los israelitas, a la tierra prometida, ¿qué dijeron? Esa gente es grande, dijeron. Nosotros somos como langostas, pero no las langostas rojas, sino los chapulines. Dijo. Nosotros somos como saltamontes, como chapulines enfrente de ellos. ¿Por qué ellos son grandes? Porque acuérdense que muchos de ellos venían de la descendencia de los gigantes. Entonces, miraron a Goliat, y luego todavía que lo miraron en una loma. Aparte, todavía se miraba más grande todavía con la loma. Y lo miraban y dijeron, ese es un gigante. Y dijeron, ¿quién va a pelear contra Goliat? Y todos miraban al rey, porque era el más grande, el más alto. Y era el rey. Y el rey dijo, no, yo soy el rey, ¿verdad? Tengo que mandar a alguien, yo no voy a ir. Y le dijo, tú eres el más fuerte. Le dijo, no, yo no, ¿verdad? Y aquel ya se había ido, ya se más quedaba la armadura, ¿verdad? Como en las caricaturas, que queda la armadura nomás así, dando vueltas y se cae. Ya se había ido. Y el otro le dijo, mi primo, mi cuñado, mi hermano,
mi vecino, nadie quería ir en contra de Goliat. Y en ese día llegó el que repartía quesos, David, ¿verdad? Dicen que llegó con unos quesos para dárselos a sus hermanos para que hicieran unas quesadillas. Y llegó y les dijo, aquí están los quesos para las quesadillas. Y cuando llegó David, dice que miró al gigante. Pero David no le tuvo miedo. ¿Por qué? Porque sabía que Dios es más grande. Como cuando llegó Eliseo, ¿verdad? Eliseo, llegó un ejército en contra de él y el criado estaba, maestro, Señor, vamos a escondernos. Escondámonos porque ya viene el ejército. Y Eliseo estaba tomando su terra. Iba a decir cerveza, pero no, vale. Estaba con su terra. Tomando ahí, en una silla, en una mecedora. Estaba ahí. Y le dijo al Señor, abre los ojos a este hombre. Y abrió y miró los ejércitos, que eran muchos. Y entonces, David llegó contra Goliat. Y lo miró. ¿Y qué usó Dios? Una piedra para derribar. Una piedrecita para derribar a un gigante. Imagínense. Por eso le digo que el Señor puede hacer hablar a cualquiera. Puede tocar a cualquiera. Si también, hermano, decía la Biblia, dice la Biblia, que en un momento hasta Saúl estuvo profetizando. Y la gente se sorprendía y se rascaba, se jalaba los pelos y decía, ¿a poco Saúl profetizando? Y salió un dicho de ahí, decía, hasta Saúl está como profeta. ¿Por qué? Porque decía, ¿cómo que el rey va a estar profetizando? Porque Dios puede hacer hablar a cualquiera. Yo soy un niño, soy un joven. Yo no sé ni leer, va a decir alguien. Yo no sé hablar inglés, no sé hablar español. Pues a señas lo va a hacer predicar el Señor. Pero es que soy muy tímido. Dios se lo va a quitar. Es que no sé hablar. Es como las palabras. Moisés tampoco sabía hablar. Es que no sé predicar, no sé. Excusas siempre hay, ¿verdad? Adán y Eva pusieron excusas. Mi pobre serpiente miró, ¿a quién le echo la culpa yo? Si no había nadie, ¿verdad? Estaba la serpiente. Dice, ¿a quién le echo la culpa? Pues no había otro a quien echar la culpa. Y entonces el Señor le dijo, mira, vas a comer tierra y te vas a arrastrar. Y le cayó toda la maldición a la serpiente. Lo peor. Pero a Adán y Eva que dicen excusas. Excusas siempre vamos a tener para Dios. Siempre va a haber un por qué o por qué no, o una excusa, o mira que no puedo, o que sí o que no. Pero el Señor en un versículo dice, por medio de Pablo, dice que le dice a Timoteo, tú, Timoteo, milita. ¿Qué es militar? Caminar, marchar, ¿verdad? Seguir adelante. Le dice, milita. Le dice, se lo voy a cambiar, ¿va? A que te damos. Marcha adelante en las cosas que Dios ha hablado acerca de ti. Entonces, Dios ha dicho cosas de nosotros, tenemos que ponerlo por obra. Y por eso le digo, hermanos, que la ley de Dios es buena. Amén. Pero si se usa legítimamente. Amén. Ya no podemos acabar la enseñanza, pero tenemos que evitar las doctrinas extrañas, las cosas que estorban la enseñanza, la doctrina. Amén. Pero dice, nosotros sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Y dice, quiero leerles solo un versículo más. El versículo dice, el propósito, lo que estamos leyendo, dice el versículo 11, dice, el 10, perdón, dice, o que habla de los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina.
Mire, y mire eso, que ahí está hablando, primero dice la ley es buena. Y dice, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo. Está hablando de la ley. Pero después dice que para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, que dice la ley es para aquellas cosas, la ley, oiga, entienda, la ley de Moisés es para todas las cosas, que dice, y para cualquier cosa que es contraria a la sana doctrina. Es como un cuento. La ley dice, es buena, pero dice que la ley no fue instituida para el justo, sino para ir a la vista. Y para cualquier, al final, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Entonces la ley, hermano, nos habla que también tiene que ir con la sana doctrina. La ley no fue puesta por aquellos que guardan la ley, sino para aquellos que la pueden quebrar, todos, ¿verdad? Todos nosotros. Entonces para eso es las cosas que son en contra, dice, de la sana doctrina. Y la sana doctrina no es de la ley, sino que la sana doctrina es la sana doctrina que hemos recibido por medio del Señor Jesucristo. Amén. Por medio de la palabra. Pero es como un puente entre la ley y el nuevo pacto, ¿verdad? La sana doctrina. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? Mantenernos en la sana doctrina del Señor. Amén. Así que vamos a orar. Si alguien necesita oración, puede pasar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre amado. Te pedimos, Padre Santo, que bendigas nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, que nos enseñes, Señor, tu palabra. Si alguien necesita oración, puede pasar. Padre, te pedimos que guardes, Señor, nuestra mente, nuestros corazones, y que siempre atesoremos tu palabra y que podamos